Bien, ahora sí vamos a iniciar. Muy buenas noches y bendiciones para todos. La paz del eterno Dios repose sobre cada uno de ustedes. Un placer, un privilegio estar aquí una vez más compartiendo en este instituto bíblico la palabra de nuestro creador, quien le habla, su hermano y amigo, el maestro Lorenzo Rojas. Un placer estar aquí nueva vez hablando acerca de la grandeza del creador. Saludamos y bendecimos a todos los que están ahí conectados, los que ya entraron, los que van a entrar más adelante y verán la clase diferida. También pedimos a Dios que le bendiga de una manera especial. Estamos en la materia a través de la Biblia, Nuevo Testamento, lo que hemos llamado el fundamento de nuestra fe. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, como siempre, poniendo todo en manos de nuestro Creador. Vamos a ver si alguien desea orar, de los que están ahí conectados, alguien que pueda dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. ¿Quién se anima? Vamos a ver. Dayana dice gloria a Dios, bendiciones. Ya saludamos a los que están ahí conectados. Bien, tenemos a Maciel. Adelante, amada, puede orar. Bendito y Padre eterno, gracias Señor, Rey de gloria, Rey misericordioso, Creador del cielo y de la tierra. Muchísimas gracias Señor por la gran misericordia que tú has tenido con todos y cada uno de nosotros para reunirnos aquí, mi Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, por todos y cada uno de los hermanos que estamos acá reunidos y por los que se están uniendo y los que no van a poder unírsenos esta noche. Te pedimos por nuestro maestro, el profesor Lorenzo Rojas, para que sea tu Señor y tu Santo Espíritu que esté poniendo palabras en su boca y que todos podamos ser alimentados, Padre Santo, de la sabiduría que por tu misericordia tú le has dado, mi Señor. Que todo lo que aprendamos el día de hoy sea para implementarlo en nuestras vidas, para edificarnos a nosotros mismos y edificar a otros. Bendito sea tu nombre en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amada, por esa poderosa oración. Entonces, vamos a iniciar. Fíjense, ustedes saben que luego que hicimos la plataforma de lo que era el periodo intertestamentario, ¿no? Todos los procesos que se llevaron a cabo para llegar a lo que es el Nuevo Testamento. Hablamos o comenzamos hablando de los evangelios, ¿verdad? Que son los primeros 4 si seguimos el orden que tenemos en nuestra Biblia, aunque sabemos que no necesariamente se escribieron en ese orden. Que Mateo esté primero no significa que se escribió primero, sino que ese es el orden que se le dio en el canon bíblico cuando se organizaron los libros. Quien primero escribe del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de las cartas. Vimos esta parte de acá, que es el proceso que hemos seguido a lo largo de este estudio, Malaquías, cómo llegó Roma al poder, cómo se dieron todos esos engranajes de que Roma entrara, de que conectara toda Asia, que hiciera camino, carretera, todo eso fue preparando el camino. ¿Para qué? Para el tiempo preciso en que Dios se iba a manifestar a los hombres a través de Yeshua o Jesús. Bien, vimos la Pax Romana, esa alianza que se hizo entre todos los pueblos que Roma conquistó y ese acuerdo político que se usó en la época. Vimos el idioma universal, que en ese tiempo era el griego koiné, llamado así porque es el griego común. Es el idioma que se hablaba en toda Asia y en todas las ciudades que habían sido helenizadas por el imperio griego y el imperio romano. Primero estaba el imperio griego y luego el imperio romano toma control y se convierte en el imperio greco-romano. Vimos cómo Dios utilizó este idioma ¿para qué? Para llevar el querigma, lo que era la proclamación del evangelio, que básicamente de eso vamos a hablar hoy en el libro de los Hechos. Vimos cómo el judaísmo pasó de ser simplemente adoración en un templo a crear sinagogas y a pasar a ser parte de una identidad de un pueblo que independientemente de donde ellos se encontraran, iban a adorar al Creador porque encontraron la forma de conectarse con Él sin depender de un templo. Eso fue lo que aprendieron con los cautiverios, el primer cautiverio y el segundo. Llegamos a Mateo, que es donde empieza el canon del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos luego la parte escritural. ¿Por qué se ve la necesidad de escribir el pueblo? No porque Jesús lo ordenara. Jesús nunca ordenó que se escribieran los evangelios, sino que surge por la necesidad de plasmar
y registrar epístolas y evangelios. ¿Para qué? Para plasmar los fundamentos de la fe y que no se pierdan. En ese tiempo estaban surgiendo lo que eran corrientes filosóficas de la época que querían contradecir o echar en vano lo que los apóstoles y Cristo habían fundamentado. Entonces, por eso es que Pablo, que es quien primero escribe, se ve la necesidad primero de redactar a las iglesias a las cuales él había predicado y había establecido, ¿no?, esas ciertas comunidades cristianas del primer siglo, y se ve la necesidad de escribirle para amonestarla y en algunos casos para presentarle lo que eran los fundamentos de la fe y del cristianismo para ese momento. Luego los evangelios ya se ven como una necesidad de escribir y relatar la obra y vida de Jesús, porque si se predicaba a Jesús como el Salvador, como el Redentor, como el Hijo del Hombre, como el Mesías prometido, dependiendo a quién cada evangelio escribía, pues había una necesidad de redactar esa vida y esa obra tan maravillosa que llevó a cabo Yeshua, como una enseñanza de vida. Escuche bien. Vimos cada uno como Ireneo de León, uno de los padres apostólicos de la iglesia, representa cada uno de los evangelios con un atributo de los 4 seres vivientes, y cada una de esas caras era un atributo que representaba al Mesías. Vimos la parte de Mateo. Recuerden que Mateo escribía ¿a quién? A los judíos. Por eso empieza con una genealogía davídica para demostrarle a los judíos que él es el Mesías prometido que viene del linaje de David. Y hablamos de eso porque específicamente él utiliza un número específico en las generaciones. ¿Quién recuerda esa parte? Vamos a ver. ¿Quién recuerda esa parte exacta? El 14. El 14. ¿Por qué Mateo empieza con el 14? ¿Por qué habla de 14 generaciones? ¿Quién recuerda esa parte? Por el nombre de David. Por el nombre de David. De David, excelente. Entonces en hebreo los nombres o las letras son números. Ven, y todo eso está ahí oculto, pero la gente no sabe porque no maneja el trasfondo cultural. Pero David en hebreo es 14. Por ende, lo que está mandando Mateo es un metamensaje oculto para un lector judío. Nosotros no entendemos, no significa nada, pero Mateo no escribió para nosotros. Escribió para un remanente judío que estaba esperando a un Mesías, y él demuestra bíblicamente a través de los profetas y la genealogía que es el Mesías prometido que venía del linaje de David. Por eso se escucha muchos términos como Señor, Hijo de David. Eso aparece mucho en Mateo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es la terminología. Y así sucesivamente. Por eso vemos que Mateo utiliza más de 60 citas del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, para probarle a ellos que el Mesías Jesús cumplía con todo lo que se había profetizado. Escuche bien. Vimos la parte de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe según los historiadores, y que Marcos escribe a los romanos. Por eso no le interesa genealogía y está escrito corto, breve, rápido. Se utiliza qué palabras como que acción, y se movió allí y se dirigió a tal lugar inmediatamente, al momento, al instante. Casi siempre empieza así, porque Marcos, como escribe a los romanos son un pueblo de acción, de movimiento, sangriento, de violencia. Entonces, por eso es que Marcos está redactado en ese lenguaje, en un lenguaje simple, llano, que ese público romano pudiese entender y recibir el mensaje. En el caso de Lucas, sabemos que Lucas es un plato aparte, porque de los evangelios sinópticos, los primeros 3, Lucas es el que pone todo en orden, es el que investiga diligentemente, es el que redacta hechos de Jesús, como en su niñez, cuando tenía 12 años, en el Bar Mitzvah, que va a los sabios del templo, pero era una presentación que se hacía, pero ningún otro evangelio habla de eso. ¿Entiende? Habla de que el niño crecía en sabiduría, se fortalecía, porque investigó diligentemente. Era un historiador, también médico de profesión, y escribe directamente ¿a quién? A griegos también, pero en este caso específicamente a Teófilo, que era alguien que ocupaba un alto rango dentro de lo que era el Imperio Romano, y por eso utiliza mucho el lenguaje de hijo de hombre, pero es haciendo una comparación, ¿está viendo?, de quién era Teófilo para ponerse y verse en los pies de Jesús, presentándolo como el Redentor, como el Salvador, como el siervo sufriente. En el caso de Juan, sabemos que Juan es un evangelio totalmente aparte.
Está en un nivel SOT, un cuarto nivel de interpretación, un nivel espiritual esotérico, porque Juan escribe para contrarrestar a los gnósticos que negaban la divinidad de Yeshua y negaban de que Yeshua era Dios que había descendido, materializado. Por eso es que él empieza hablando del verbo, que es el logos en el griego, el dabar en el hebreo y la menra en el arameo, como esa palabra, pero no una palabra que se quede en la mente, sino que se materializa, se hace tangible, viene a la existencia. El dabar está conectado con lo que Dios hizo cuando creó al universo, cuando creó los cielos y la tierra. Ustedes recuerdan en Génesis donde dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Cuando Dios decía, sea tal cosa, ¿qué pasaba? Se creaba. Creaba. Eso es el dabar. Por eso es que él empieza con el logos, pero un concepto griego, pero es un trasfondo hebreo detrás de que esa palabra no solo se queda en el vacío, sino que el dabar es una palabra que va, sale de Dios, pero no retorna vacía como dice las escrituras, sino que es una palabra que se materializa. Por eso cuando aparece en Génesis 1:1 que dice que Dios creó, esa palabra que aparece ahí para creó es el verbo barak en el hebreo, que significa crear, pero crear de la nada. Y ese verbo solo se utiliza para Dios, porque es el único que tiene la facultad de crear aun cuando no existía nada. Para el hombre se utiliza yaxar, que es formar a partir de lo que ya existe. Pero cuando se habla de Dios como vará, para crear, habla de crear de la nada. Y todo eso se entiende cuando se lee en el hebreo. Cuando ustedes hagan el diplomado, los que no lo han hecho en cultura hebrea, van a aprender toda esa cosita y esos misterios que están ahí. Pero eso está ahí en Juan 1:1. Pero la gente no sabe porque lee el verbo. Y verbo para nosotros es acción o movimiento, según la lengua española y la RAE. Pero ahí él no está hablando de verbo del que nosotros manejamos en español. Logos. Logos en el concepto griego es más profundo, va más allá de simplemente acción o movimiento. Es una idea abstracta, pero que existe como un arquetipo que se cree en la mente, preconcebido para determinarlo o para que se materialice en un punto determinado. Lo que Juan está diciendo ahí es que ese verbo, esa idea de Dios siempre ha existido. No fue algo que surgió de la nada. Por eso es que el apóstol Pedro dice que él es el cordero, que fue ¿qué? Inmolado. ¿Desde cuándo? ¿Quién me ayuda? Desde la creación de la tierra. Antes de la fundación del mundo. Eso es lo mismo que está en Juan 1:1, el logos. La gente cree que Dios envió a Jesús porque Adán y Eva pecaron. Eso significa entonces que Dios no sabe lo que está haciendo. Nosotros somos los que ponemos a Dios así cuando predicamos. No, y que Dios puso al hombre en el huerto y que el hombre pecó, entonces Dios tiene que enviar a Jesús. No, eso siempre ha sido parte del plan de redención, porque a Dios no se le escapa nada. Si es omnisapiente, quiere decir que conoce todo, maneja el presente, el pasado, el futuro. Eso significa que es omnisciente, que conoce todo, y omnipresente, que está en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, a Dios no se le salió de control. Dios no estaba inventando. Ese es el tema del domingo, bajo el tema. Dios no está inventando. Porque nosotros a veces ponemos a Dios como que Dios estaba haciendo un experimento en el huerto. No, esa idea siempre estuvo. Dios no había creado el universo, no había creado al hombre y ya Dios tenía un plan de redención. Porque el propósito siempre ha sido de que aunque el hombre se desvíe, sabiendo la naturaleza del libre albedrío que le otorgó, siempre ha tenido el plan de salvación para que el hombre vuelva a él. Porque ese siempre ha sido el propósito, que nosotros seamos de él y que él sea de nosotros. Es el origen de toda la Biblia, no se salga de ahí. Si usted se mantiene ahí, olvídese que todo lo demás ya eso es relleno, como decimos. Entonces, excelente, así es, Dios no juega los dados. Albert Einstein, así es. Mi gente, hoy vamos a hablar un poquito del libro de los Hechos. Espero que hayan llenado su ficha técnica. Vamos a hacer una parada aquí en Hechos porque vamos a hablar un poquito de la historia de la iglesia, la raíz, el fundamento, la iglesia primitiva de la cual nos hemos desconectado por completo. Y entonces es momento de que ustedes puedan participar. Así que abran sus anotes, sus apuntes, porque vamos a hablar sobre esa ficha técnica. Ya se lo hablamos, el Sermón del Monte, y esta era la ficha que teníamos para el libro de los Hechos. Libro o título. Vamos a ver, autor y perfil. ¿Quién comienza?
Recuerden que de aquí en adelante las clases son participativas. La primera 4 clases la di yo completa, de a 1 hora y media y dando detalles, pero ahora es interactuando, porque así ustedes aportan, nosotros recibimos cualquier corrección que se pueda hacer dentro del marco de, ¿no?, del orden, entonces se hace y así sucesivamente, y luego yo al final entonces doy un toque o un matiz. Ustedes tienen que ir ya creando esa dependencia, porque ustedes ya están casi graduados, ya tienen un bachillerato teológico. Emiliana, vamos a empezar con Emiliana, que está activa, luego seguimos con Jennifer y Dayana, que siempre están ahí activas para participar. Vamos a ver. Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, maestro. Sí, amén. Entonces tenemos libro o título, Libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos autor y perfil, se le atribuye a Lucas, quien fue compañero del apóstol Pablo, que lo acompañó a Roma. También dice que se le atribuye que también escribió el Evangelio de Lucas. Ambos libros se le atribuyen a él, están dirigidos a una persona llamada Teófilo, un creyente cristiano. De origen, entonces Lucas es de origen griego y era un médico de origen griego y colaborador del apóstol Pablo. No sé si diga la fecha y el lugar, porque ya dije que a él se le atribuye también. A ver, vamos a dejar esa parte para que otros participen. Excelente, amada, ese aporte. Entonces, estamos viendo, el libro de los Hechos es una continuación. Es conocido como el quinto evangelio. Escuchen bien, lo tenemos aparte, nosotros entendemos que son 4, pero son 5. ¿Por qué? Porque el libro de Lucas o el evangelio de Lucas es un primer volumen, tomo 1, y Hechos es el tomo 2. Lucas es para registrar vida y obra, muerte de Jesús. Hechos es la continuación, resurrección del Mesías y qué pasó con los apóstoles después de que el Mesías ascendió al cielo. Yo les voy a dar unos detalles de hecho que ustedes van a ver que la gente ignora y pasa por alto, pero una de las piezas del rompecabezas más importante del Nuevo Testamento es Hechos. Sin Hechos habría un vacío existencial entre los evangelios y Pablo, pero vamos para allá, vamos al paso. Entonces ya sabemos que Lucas era un médico, el médico amado andaba con Pablo, sabemos quién era Pablo y vamos a hablar de él también en sus cartas, pero estuvo ahí, estuvo en contacto, ¿no?, con los discípulos, con los apóstoles que hasta ese momento todavía estaban, Pablo que era contemporáneo. Entonces sabemos que Lucas estuvo involucrado, no directamente como un seguidor de Jesús, pero sí se relacionó con fuentes cercanas. Por eso es que Lucas puede dar detalles específicos de cosas que pasaron que otros evangelistas no hacen. Porque en el caso de Marcos, por ejemplo, Juan Marcos, que era parte del ministerio también al principio, pero en el caso de Lucas, era el único que era historiador de oficio y tenía una profesión. ¿Está viendo? Por eso es que Lucas es tan meticuloso y pone todo en orden de manera cronológica, cosa que otros evangelistas no hacen. Ni siquiera Mateo, que estuvo directamente con el Señor. Aunque Mateo no necesariamente escribió Mateo, escuche bien, no necesariamente, sino que la tradición se lo atribuye a Mateo. Aunque sí se sabe que quien escribe Mateo conocía muy bien la cultura hebrea, conocía muy bien lo que eran los escribanos, tenía acceso a escritos de genealogía, y se dice que Mateo, ¿qué era? Leví. Antes de Jesús llamarlo, ¿qué era Leví? Recaudador de impuestos. Un publicano. Un publicano. Pero ¿qué hacían los publicanos? Manejaban la contabilidad de la nación. Por ende, tenían acceso a ¿qué? A los registros históricos y genealogía, que era una costumbre guardarla. Es como usted ir a la Junta Central Electoral. Alguien que trabaja en la Junta Electoral tiene acceso a ¿qué? A sus padres, a la información de sus abuelos, y hay un árbol genealógico que usted tiene, que usted no sabe, pero está ahí, el gobierno lo tiene. Por eso se pueden determinar incluso enfermedades hereditarias, porque por el árbol genealógico. Entonces, por eso tú te das cuenta que Mateo escribe una genealogía exacta, perfecta, pero es porque manejaba. Aunque Mateo directamente no lo escribió, pero uno de sus discípulos cercanos, posiblemente alguien que él le comentó y iba redactando. Escuchen bien, porque todo eso se da en crítica textual. Unir una pieza con otra
No pudo haber sido alguien que se lo soñó o alguien que no conocía la cultura, porque para acceder a esa información de genealogía de manera tan exacta y tan precisa, debía de ser alguien que tuviera acceso a ese tipo de información que no todo el pueblo tenía. En el caso de Lucas, como era médico también, escribe para Teófilo, tenía relaciones e influencias a nivel político, pues tuvo acceso también a consultar. Todo eso hay que conocerlo para saber por qué escribe de esa manera. Entonces seguimos acá. Tengo a Dayana. Vamos a seguir con la fecha y a quién se escribe. O el género. Amén. Bendiciones para todos. Fecha y lugar. Entre los años 60 y 64 después de Cristo en Roma. Es la postura tradicional, apoyada por diversas posturas cristianas. Se sostiene que al terminar el libro, relatando a Pablo predicando libremente bajo el arresto domiciliario en Roma, el autor escribió la obra en esta misma ciudad antes de que ocurrieran los posteriores juicios de muertes de los apóstoles Pedro y Pablo. Amén. Género literario, continúo entonces. Sí, género literario. Pertenece al género narrativa histórica y a la categoría de la literatura cristiana primitiva, conocida como acta o praexis o hechos. Praexis, exactamente. Muy bien. Entonces, propósito histórico. Propósito, vamos a dejarlo para que otra persona lo aborde. Okay. Muchas gracias, Amada, por ese aporte. Entonces vemos que se cita o se escribe antes del 70. ¿Por qué nos damos cuenta que es antes del 70? Primero, porque termina con el encarcelamiento de Pablo, y segundo, porque no registra la destrucción del templo. Fíjense que los evangelios lo hacen, pero los evangelios son post-eventum. ¿Está viendo? O están muy cercanos a eso. Jesús lo había dicho al principio de su ministerio, pero el primer evangelio se empieza a escribir después del 60, o sea, casi 30 años después de que Jesús había predicho la destrucción. Pero ocurrió exactamente en el momento en que Jesús lo había dicho. ¿Por qué? Porque ¿qué Jesús le dijo a ellos? No pasará esta generación sin que esto acontezca. Para la época de Jesús, una generación era 40 años. Entonces, exactamente 40 años después, ocurre lo que Jesús había profetizado. ¿Está viendo? Bajo el emperador Tito, llegan, sitian Jerusalén y destruyeron el templo. Eso duró muchísimos meses, eso no fue un solo día, hasta que destruyeron el templo por completo. Pero Hechos no relata ese evento. O sea que todo lo que ocurre en Hechos es exactamente antes de la destrucción del templo. Por eso se cree que el tiempo de escritura es del 62 al 65, que termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma. ¿Está viendo? ¿Qué más? Sabemos que escribe a Teófilo, que era un funcionario romano, y esa parte la mencionamos, pero también para escribirle a la iglesia primitiva, ¿no? Para que le sirva como testimonio. Seguimos acá. Tengo aquí a Jennifer. Adelante, amada Jennifer. Gracias, profesor. Dios le bendiga a cada hermano. Gloria a Dios. Me toca la parte 5, Sí. aportando un poco también de lo que yo había leído acerca de Lucas. Lucas se iba parte por parte y hacía una investigación con las personas que estuvieron en el momento de los hechos de Cristo. Por eso él tenía la esencia. Gloria a Dios. Dice que él andaba con el apóstol Pablo acompañado. Por eso él le escribe al apóstol Pablo. El libro de los Hechos está escrito al apóstol Pablo y también a lo que es la historia de Cristo. Muy bien. Propósitos históricos, dice, es narrar cómo comenzó y se expandió la iglesia cristiana después de la resurrección de Jesús. Lucas escribió Hechos para dejar un registro histórico de 1. La venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. 2. El nacimiento de la iglesia primitiva. 3. La predicación de los apóstoles. 4. La persecución contra los cristianos. 5. La expansión del evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Bueno, lo voy a dejar ahí entonces, profesor. Para otra persona tengo la parte 6, pero no sé si otra persona la puede tomar. Está bien, excelente, amada. Muchas gracias por ese aporte. Entonces, estamos viendo el propósito del libro. ¿Por qué él se ve en la necesidad de escribir y redactar lo que pasa con Jesús, el advenimiento del Espíritu de Dios, los primeros apóstoles, los primeros martirios, las primeras prédicas, cómo empezó a tomar forma lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia de Cristo, cómo empezó
a tomar fuerza y cómo fue expandiéndose hasta llegar hacia nosotros. Vamos a ver todos esos puntos de detalle. Estamos en un preámbulo general de lo que es el libro de Hechos. Tengo a Maciel y luego a Damaris. Adelante, amado. Amén, amén. Yo voy a hablar sobre el retrato de Cristo en el libro de los Hechos. Vamos a ver. En lugar de una descripción física, se presenta al Señor como el siervo sufriente, el Mesías resucitado por Dios, la piedra angular rechazada por los hombres y el Señor exaltado que reina desde los cielos. La figura de Cristo se construye a través de los discursos apostólicos, principalmente de Pedro y de Pablo, destacando en estos 4 rasgos esenciales: el siervo de Dios y Mesías, Hechos 3:13, 3:26, 10:38; el Cristo resucitado, Hechos 2:32, 3:15, 3:15, 5 del 30 al 31; la piedra angular, utilizando el Salmo 118, 22 como versículo de conexión, donde Pedro lo describe como la piedra rechazada por los constructores, los líderes religiosos de Israel, que ha llegado a ser la cabeza del ángulo, simbolizando el triunfo final. Y el Señor y juez exaltado, que en esta parte Cristo es retratado sentado a la diestra de Dios Padre, ostentando toda autoridad y constituyéndose como el juez de los vivos y de los muertos. Excelente. Muchas gracias, amada, por ese aporte. Estamos viendo. Seguimos aquí con Damaris y luego Raúl. Damaris, se está hablando, no se escucha, amada. Amén, 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 maestro. Dios le bendiga a los compañeros. Entonces yo le continúo con lo que es el retrato, ok, la estructura, porque la hermana le sigue. Entonces voy a dar lo que es el versículo clave que está en Hechos 1:8, y voy a hablar acerca un poco de lo que es el bosquejo del libro de los Hechos. Así Dice, el versículo clave está en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ese sería lo que es el versículo principal, ¿verdad? Ahora lo que es, habla acerca de lo que es un poco del bosquejo del libro de los Hechos. Ajá. Dice, el libro de los Hechos narra la historia del nacimiento y la expansión del cristianismo primitivo, escrito por Lucas. Detalla cómo la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, pasó de ser un pequeño grupo en Jerusalén a un movimiento internacional que llegó hasta Roma. Dice, este bosquejo general del libro de los Hechos se estructura en 4 partes principales, basándose en la expansión geográfica del Evangelio de los Hechos, según lo que yo leí acá, que es el versículo clave de Hechos 1:8. La iglesia en Jerusalén, que hablan los capítulos del 1 al 7, que habla acerca de lo que es la promesa y la venida del Espíritu Santo, cuando Jesús asciende al cielo, y en el día del Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. También habla acerca de lo que es el nacimiento de la iglesia. Pedro predica y miles se convierten. La iglesia primitiva vive en comunión, unidad y generosidad. Y también habla acerca de lo que son los primeros conflictos. Los apóstoles son arrestados por las autoridades judías, y la elección de los 7 diáconos y el arresto de Esteban, quien se convierte en el primer mártir cristiano. El segundo punto importante, que es la iglesia en Judea y Samaria, que son en los capítulos del 8 al 12, que se refiere a lo que es la expansión por persecución. Tras la muerte de Esteban, la iglesia se dispersa, predicando el evangelio en su camino. Felipe evangeliza en Samaria. El segundo punto importante es la conversión de Saulo, Pablo, que es el perseguidor de la iglesia, que tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y se convierte en el apóstol a los gentiles. En el tercer punto dice inclusión de los gentiles. Pedro tiene una visión y prédica en la casa del centurión Cornelio, demostrando que el evangelio es para todo el mundo. En el punto número 3 dice los viajes misioneros de Pablo, que se habla del capítulo 13 al capítulo 20, que es lo que habla acerca de lo que es el concilio de Jerusalén. Se decide que los gentiles no necesitan
guardar la ley judía ni circuncidarse para ser salvos. La salvación es por gracia y fe en Cristo Jesús. En el segundo punto dice el primer viaje, que habla acerca de lo que es el capítulo 13 al 14. Pablo y Bernabé llevan el evangelio a Chipre y Galacia, Asia Menor, que es ahora estableciendo varias iglesias. En el segundo viaje, que se habla acerca de lo que es el capítulo 15 al 18, Pablo viaja por Grecia, lo que es Filipenses, Tesalónica, Atenas y Corinto, y funda nuevas comunidades. En el tercer punto, tercer viaje, que es el capítulo del capítulo 18 al 20, que Pablo ministra en Éfeso y consolida las iglesias fundadas previamente. En el punto número 4, que es el viaje de Pablo a Roma, lo que es el capítulo del 21 al capítulo 28, lo que es el arresto en Jerusalén. Pablo es acusado falsamente y llevado ante líderes judíos y gobernadores romanos, que son Félix y Festo. Juicio ante Agripa y viaje a Roma. Apela al César y es enviado como prisionero por mar, sobreviviendo a un naufragio en la isla de Malta. Tercer punto, ministerio final. Llega a Roma bajo arresto domiciliario y pasa sus últimos días predicando en el reino de Dios con toda libertad. Y hasta aquí mi aporte. Dios les bendiga. Excelente, amada. Muchas gracias por esa parte del bosquejo. Recuerden que estamos haciendo un preámbulo general para adentrarnos luego punto por punto en lo que es el libro de los Hechos. En este caso vimos el bosquejo desde la ascensión de Jesús al cielo hasta la prédica final del apóstol Pablo, que es uno de los personajes principales en lo cual Lucas se enfoca en esta parte. Vamos a ver, Rowdy. Falta todavía las palabras claves y conexión con el Antiguo Testamento. O no sé si tenga otro punto que pueda compartir y ahí arrancamos entonces con la parte que sigue. Dios bendiga, bendiciones. Amén. La palabra clave principal, la principal palabra clave griega del libro de los Hechos es dinamis, que se traduce como poder, fuerza o capacidad. Sí. Aparece de forma central en el versículo temático del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, donde se promete a los creyentes este poder sobrenatural. Significado: denota enérgica, dinámica, fuerza milagrosa o capacidad. De esta raíz griega proviene la palabra en español dinamita, Escuchen bien, aludiendo a un poder explosivo y transformador. Otras palabras clave fundamentales en el libro: martit, traducida como testigo, aparece 39 veces en los hechos, y conecta el acto de testificar de Cristo con el sacrificio supremo. sí. La próxima es koinonia, traducido como comunión o compañerismo, utilizado para describir la unidad profunda y el compartir de los primeros cristianos en Hechos. Amén. Hasta aquí Excelente. mi parte. Fíjense por qué yo le pongo esta parte en la ficha técnica sobre las palabras claves. Las palabras claves de un libro te determinan la idea principal. Mencionaron dunamis, que tiene que ver con algo expansivo, una explosión, un poder, algo sobrenatural, algo que causa un revuelto. Por eso es que en Hechos 2, cuando desciende en Pentecostés el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, dice que se armó un alboroto. Todos fueron a ver lo que había pasado porque como un estruendo había descendido, que fue lo que Jesús le dijo cuando especificó: recibiréis poder. La iglesia no sabe lo que significa poder. Esa palabra ahí que aparece para poder, la gente a veces la interpreta como una autoridad, ¿entiendes? Pero ahí cuando habla de poder, está hablando de una manifestación divina que causa una explosión, tanto en el plano físico como en el mundo espiritual. La iglesia a veces ni siquiera sabe lo que ha recibido, ¿entiendes? No maneja. ¿Por qué? Porque no conoce el término. El no conocer el término, cree que poder es simplemente una autoridad o una fuerza. Es algo todavía más profundo. Oye la palabra clave. ¿Por qué? Porque era el poder del evangelio. Por eso es que Pablo más adelante dice que no se avergüenza del evangelio,
¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Está viendo? Aquellos que están llenos de ese poder de Dios son aquellos que dan las manifestaciones del Espíritu de Dios. Ese es el punto número 1. El punto número 2, que una palabra que tampoco mencionaron, que era querigma, que tiene que ver con la proclamación del evangelio. Apareció la palabra mártir también, que aparece más de 30 veces. Tiene que ver, un mártir para nosotros es alguien que muere por una causa, pero en el lenguaje griego tenía que ver con alguien que testificaba, que era testigo, que fue lo que aparece con Esteban, que fue el primer mártir. Lo que está diciendo que fue el primer testigo. ¿Qué testigo? El primero que vio que la manifestación de ese que, de ese dunamis, de ese poder divino. Por eso antes de morir vio los cielos abiertos y vio la gloria del Padre, algo que ningún otro había tenido. Por eso es que él se convirtió en un testigo ocular, porque vio manifestada la gloria antes de, escuche bien, antes de que pasase, vio la gloria del Hijo. Está viendo, pero la gente no entiende lo que pasa ahí. Bueno, aquí me está diciendo algo que la llamada termina en 15 minutos. Parece que eso es nuevo. Están poniendo un tiempo específico. Si cierra en 15 minutos, entramos de nuevo al link y arrancamos, porque al parecer la pusieron como Zoom, para que sepan. Otra palabra también que se mencionó ahí es koinonía. Por eso la gente lo dice, la repite, pero no sabe. Hermano, póngase en comunión, póngase en koinonía. Tenemos que estar en koinonía. ¿Pero qué significa koinonía? Koinonía, hay dos palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos, que es estar juntos y unánime. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánime. Por eso en Hechos 2 especifica que ellos estaban juntos y estaban unánimes. Porque juntar personas, eso es lo más fácil. Los políticos hacen una reunión y se junta mucha gente. En un concierto juntan mucha gente. En cualquier lugar, en el metro, se junta mucha gente, porque juntarse es coincidir todos en un lugar. Pero cuando habla de que estaban unánime en koinonía, significa que tenían que la mentalidad mutua, que el pensamiento de uno era el de otro, que estaban en la misma conexión, en la misma sintonía. Imagínense un radio. Cuando usted coloca un radio, los radios se manejan por frecuencia. Usted tiene que poner específicamente la frecuencia de una emisora para poder escuchar lo que allá se está hablando. Si usted quiere escuchar Pura Vida, tiene que ponerle específicamente en nuestra región aquí 92.9. Oye bien, ¿para qué? Para que usted pueda conectarse a la frecuencia que ellos están transmitiendo allá. Quiere decir que estamos en la misma frecuencia. Muchas cosas. Si la iglesia no entiende ese punto, mire, que es básico, pero es la esencia. Por eso es que usted ve que a veces en los servicios la gente va a la iglesia, canta, ora, predica, hace de todo y no pasa nada. No es que Dios no esté en el lugar, no es que el Espíritu Santo se haya alejado. Lo que pasa es que para que la manifestación, el dunami, el poder de Dios se manifieste, debe haber ¿qué? Koinonía. Pero si un hermano está en una cosa, el otro está conectado en otra, el otro está pendiente a lo de mañana, a los problemas que dejaron en la casa, no hay forma de que el poder de Dios se manifieste. Y por eso a veces usted ve que un día de la nada es un servicio normal, sencillo, pero todo el mundo se conecta y desciende la gloria, se siente la presencia. No es que hay ambiente pesado, no es que el diablo se está moviendo como a veces nosotros creemos. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, pero no es todo el enemigo. A veces que hay falta de koinonía, a veces que los hermanos no se han conectado. Y por eso usted ve que a veces una gente está orando ahí y con una simple oración todo el mundo se conecta y se siente la presencia. No es la oración, es que todo el mundo se conectó con el que estaba orando. Que estaba cantando una alabanza, una adoración y descendió la gloria. Pero esa alabanza se ha cantado 200 veces en la iglesia. ¿Qué pasó ese día? Lo mismo que pasó en Pentecostés. Ellos se reunían todos los años a celebrar Shavuot, que era la fiesta de las semanas, lo que usted conoce como Pentecostés. Año tras año subían a Jerusalén. Pero ese día pasó algo que no había pasado en lo demás. ¿Qué fue? Que estaban juntos y estaban unánimes. Estaban esperando la promesa. Se conectaron con una palabra que dio el Señor, que fue: no se muevan hasta que no descienda el poder. Y como todos estaban aún esperando esa manifestación, entonces hubo una manifestación. Escuchen bien el misterio. La iglesia no entiende eso. Y por eso es que la gente va a la iglesia y sale igual. Tiene que salir igual porque no hay una koinonía. Entonces Hechos se enfoca mucho en esa palabra. Comunión, participación mutua.
La iglesia tenía todo en común, estaban conectados en un mismo sentir, en un mismo propósito y en un mismo objetivo. Y por eso es que hoy la iglesia a veces no ve la manifestación. Aparece la palabra iglesia por primera vez en el griego, pero es la palabra eclesía en griego, pero es la misma palabra griega que se usa para quejilá. En el hebreo es quejilá, que es una congregación, y en el griego es eclesía. ¿Está bien? Que es una asamblea, llamar fuera. Cuando Moisés llamaba al pueblo para hablar de parte de Dios, a eso se le llamaba una quejilá, viene del verbo cajal, reunir, congregar. Entonces eso es lo que es una iglesia, eclesía, una congregación donde los santos son llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, fuera del pecado, fuera de la contaminación, fuera de Egipto. ¿Para qué? Para reunirse y habitar con el Padre. Ese es el concepto de iglesia y la gente no sabe. No son cuatro paredes, eso es un lugar de reunión. Y por eso es que el apóstol Pablo incluso dice, el verdadero templo del Espíritu de Dios no son las cuatro paredes, somos nosotros. Hasta que la iglesia no entiende ese fundamento que está ahí en Hechos, va a seguir en cuatro paredes, aplaudiendo, cantando tres coritos y volviendo igual a la casa. Escuche bien, eclesía, los llamados fuera, la congregación de los santos, la reunión, donde quiera que estamos reunidos y consagrados con un mismo propósito y un mismo sentir, es una congregación del pueblo santo de Dios. Pero la iglesia tiene que romper esos paradigmas. Eso nos enseñó la pandemia a nosotros. El pueblo estaba muy limitado a lo que era ¿qué? Las cuatro paredes. Cuando vino la pandemia, ¿qué pasó? Todo el mundo en su casa, se acabaron las cuatro paredes. ¿Y qué pasó con todo aquel que tenía una dependencia de cuatro paredes? ¿Qué pasó? Díganme ustedes, ¿qué pasó? A ver si nada más fue en mi iglesia, ¿qué pasó? Todo el que tenía una dependencia nada más de cuatro paredes, ¿qué pasó con él? Se descarriaron. Se fueron, no han vuelto. ¿Por qué? Porque su relación con el Padre estaba limitada a ir a una iglesia y escuchar a otro. No tenían una relación personal con el Padre. La iglesia tiene que desarrollar su propia relación de intimidad con el Creador, independientemente. Entonces usted está diciendo, maestro, que no hay que ir a la iglesia. Yo no he dicho eso. Recuerden que yo no doy corte para YouTube. Maestro enseña que no hay que ir a la iglesia. Ciérrenla. Yo no doy corte. Yo manejo el algoritmo y conozco eso. Yo estoy diciendo de que el verdadero templo no son las cuatro paredes, somos nosotros. Entonces tenemos que crear dependencia divina. Y eso fue lo que pasó en Hechos. Ellos estaban limitados a un templo y eso pasó en el Antiguo Testamento. Dios permitió que en el cautiverio se destruyera el templo. ¿Y qué iban a hacer después? Estaban todos apáticos, estaban todos rezagados, nadie hacía nada. Tuvo que venir Esdras y reconstruir la Torá y el servicio y decirle, no hay templo, pero estamos nosotros. Entonces Dios es un Dios del templo. Y por eso es que Salomón, luego que hace el templo majestuoso, dice, óyeme, ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. Voy a hacer yo ahora una casa hecha de mano, de hombre, para que tú habites. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Que Dios no habita en un templo. No. Ahora nosotros, cuando invocamos su nombre, Él se manifiesta en el lugar y santifica ese lugar. Que es lo que pasa con Moisés. Recuerden que Moisés, cuando Dios se le revela a través de una zarza, ¿qué le dijo a Moisés? Quítate, que me ayuda, porque ustedes saben que se me olvida la Biblia. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que pisas santo es. Pero ese lugar era santo. Eso era un desierto y era en Madián, una tierra idólatra. Ahí lo que había era piedra y había muchísima hierba seca. Eso no era santo. Pero quien estaba en el lugar lo santificó. ¿Ve lo que Dios le quería enseñar? Que no es el lugar, es quien habita en el lugar. Ahí tienen el tema del domingo para que actualicen un poquito el sermón. No es el lugar, sino quien habita en él. Tomen nota ahí, para que suelten eso el domingo. ¿Ve? Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener eso siempre pendiente y ese es el fundamento de Hechos. Eso es lo que Lucas quiere enseñarle a los judíos y a los helénicos, a los primeros creyentes de la diáspora que estaban siendo martirizados, esparcidos. ¿Y ahora? ¿Y dónde nos vamos a congregar? ¿Y qué pasó? ¿Y nos están persiguiendo? Mi gente, la verdadera iglesia no es el templo aquí cuando ustedes vengan. Jesús dijo que esto va a ser destruido. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿No vamos a ir al mundo? ¿Vamos a soltar todo? No. Por eso crearon la sinagoga, que eran pequeños centros y casas de estudio, y Pablo entraba en toda esa sinagoga para presentar el mensaje del Señor como una estrategia, diciéndole, hey, esto aquí es para presentar y hablar de la obra del Señor y de su creación y de todo lo que Él ha hecho.
Entonces nosotros hoy día tenemos que tener eso bien claro. Vamos a ver, creo que quedan unos minutos. Bueno, quedan 6 minutos todavía. Seguimos acá, mi gente. Miren, creo que nadie más tiene la mano levantada. Vamos a leer los chats que dicen acá. Dice aquí Dunamis, poder de Dios, el Espíritu Santo, tenían el mismo sentir, exacto. Enfriamiento espiritual, así es, mi gente. Todo eso está ahí en la Sagrada Escritura y Dios permitió que se escribiese para darnos una enseñanza. Miren, aquí en Hechos ya vimos la parte de la autoría, el género literario. En el caso del Evangelio de Lucas, la primera parte es una biografía. En el caso de Hechos, adopta un estilo historiográfico, porque Lucas era un historiador y habla del nacimiento de colectivo de lo que era la vida de los primeros creyentes. El motor de la iglesia. Esto fue lo que hablé exactamente ahora, el fundamento de la iglesia. El libro narra la transición de la tradición oral que ellos tenían al poder del Espíritu de Dios, porque era una palabra que se transmitía de generación en generación, pero no tenía ninguna manifestación. Entonces hay una transición de la tradición oral. En los postreros días va a descender el Espíritu de Dios. Eso se quedaba ahí en palabra, pero no había una manifestación. Entonces en Hechos llega el cumplimiento. ¿Ve? ¿Quién es el verdadero protagonista y guía de autoridad administrativa y energía para el testimonio? La identidad de el camino, los del camino. Así era como se llamaban los primeros creyentes. No se llamaban cristianos. Le llamaban los del camino porque lo hacían como si fuera una secta que estaba surgiendo. Lo del camino, los seguidores de Cristo. Y por eso es que en Antioquía se utiliza el término de cristiano, pero no era algo positivo. Era algo negativo en ese momento y creo que ya yo le habría hablado sobre eso anteriormente. Luego entonces se convierte en algo positivo, pero era algo despectivo. Ah, mira, ahí van los cristianos, ahí van los del camino, esa secta que está surgiendo, porque los judíos eran muy nacionalistas, lo que le habían enseñado los profetas y la tradición de los ancianos y el Sanedrín y así. Entonces cuando surge este pequeño grupo predicando al Mesías, hablando del cumplimiento de esa promesa, entonces lo empezaron a sectarizar. Ahí van los del camino, ahí van los cristianos, para referirse a ellos como una secta judía. ¿Ve? Establece el fundamento de su vida comunitaria, la doctrina de los apóstoles, la comunión y el patrimonio, el partimiento del pan y las oraciones. Autoridad. El libro ofrece el fundamento de legitimidad de la autoridad heredada, como se ve en la elección del sustituto de Judas, que aparece específicamente en Hechos para completar el número. Recuerden que el número 12 está conectado con gobierno, con reinado, está viendo, con lo profético, administración. Entonces por eso él escoge 12 y se necesitaban 12, por eso completan el número. Las 12 tribus de Israel también, cada uno representaba una tribu. Y habla de liderazgo. Nos quedan 3 minutos todavía. La expansión del evangelio empieza aquí en el libro de los Hechos. Hay 2 figuras centrales en la cual se enfoca. Pudiéramos dividir el libro en 2 partes, si lo ponemos en base a las personas. El relato se divide en la vida de Pedro, que es el enfoque del mundo judío. Recuerden que Pedro se quedó ahí limitado al enfoque judío y por eso le predicó en Pentecostés a quienes, a los judíos, los que vivían en Jerusalén y los que habían descendido de la diáspora, habiendo de toda Asia Menor, porque era una costumbre que cada año los judíos de la diáspora descendían 3 veces al año para las 3 fiestas de peregrinaje. De las 7 fiestas habían 3 de peregrinaje. Era la de la Pascua, conocida como Pesaj, le dicen Pascua, pero es Pesaj, Jajamaxó, panes sin levadura, que se celebran ahí juntos, uno el 14 y uno el 15. Está la fiesta de Shavuot o la fiesta de la semana, que es la que usted conoce como Pentecostés, y también la de Sukkot o las cabañas. Había que descender esas 3. La demás no había que descender directamente a Jerusalén, pero esas 3 sí había que hacerlo. Entonces Pedro le predica a esa gente que sube ahí, que es el mundo judío. Y luego el caso de Pablo, que representa la expansión hacia los gentiles y llegando a Roma. Por eso Pablo es apresado ante Félix. Ahorita mencionó Damaris esa parte del bosquejo y llega a Roma. Eso era imposible. No había forma de que como un grupito que profesa una religión, siempre los judíos, llegó a expandirse a lo que fue que el Imperio Romano, que era la potencia mundial. Oye el alcance y el enfoque. Entonces nada, mi gente, seguimos acá. Ven. Entonces dividimos en 2 partes centrales, que es
Pedro y el apóstol Pablo, que son los dos personajes principales. Luego tenemos aquí que pasa de los judíos al universal. Hechos documenta cómo el cristianismo pasó de ser un movimiento local, una fe palestina simplemente en Galilea de los judíos, ¿a qué? A aprovechar lo que habíamos hablado de la Pax Romana, ¿se acuerdan de eso? Y el griego koiné para llegar a todo el mundo. ¿Ve la importancia de por qué nosotros hablamos de la Pax Romana, del griego koiné, del mundo bíblico de Roma? Ese era el mejor momento, el mejor escenario para que Jesús llegara y el evangelio se expandiera, porque anteriormente el pueblo judío estaba muy limitado, no había forma. Si lo hacía en el imperio babilónico, fíjense que nada más llegó a Babilonia y se quedó ahí. Si lo hizo en el segundo cautiverio con los medos, con los persas, con Mardoqueo, con Estel, se quedó ahí. No hubo expansión. ¿Está viendo? Porque los judíos eran muy nacionalistas, ni siquiera querían predicarle a otra nación. Fíjense con el mismo Jonás. Cuando Dios lo manda a Nínive, a Siria, ¿qué hizo? Dios tuvo que llevarlo a la mala y vomitarlo allá y decirle, predica, tú te gobiernas. ¿Está viendo? Porque el judío siempre ha sido nacionalista, nunca le ha interesado que el otro conozca. Usted le dice a un judío todavía de ahora ortodoxo, enséñame Torah, yo quiero convertirme al judaísmo, y te va a decir, no pierda tu tiempo, métete al cristianismo, que es más fácil. Porque a ellos no les interesa, eso es parte de su nacionalidad. No querían, los mismos discípulos no quisieron. Fíjense que todos se quedaron ahí. Lo mandaron a que fueran, no salgan de Jerusalén, ¿verdad? Hasta que no descienda sobre ustedes el poder, el Espíritu de Dios. Pero ¿qué le dijo luego? Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y dónde más? En todas las naciones. Hasta los confines de la tierra, todas las naciones. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Pero el mismo apóstol Pedro, para poder predicarle a un gentil, que era un gentil justo de las naciones, un Benei Elohim, oye, que era Cornelio, Dios tuvo que hablarle en visión, tuvo que mostrarle un lienzo, hablarle 3 veces en esa visión, mandarle gente allá que le dijeran lo que ya él había tenido en la revelación, y casi Dios tuvo que agarrarlo por un brazo y arrastrarlo hasta donde Cornelio, y después de que, ahora entiendo, oye, que él que estaba supuesto a qué, a ser el líder principal y predicarle. En Hechos 2, muy bien, porque todos eran judíos, varones, hermanos, galileos y todos los que están aquí, no estamos llenos de mosto. Ahí es muy fácil porque era lo de él. Pero entrar a una casa de un gentil, eso para ellos era un oprobio, era un desprecio, porque los gentiles eran considerados como perros en ese momento. ¿Cómo, maestro? Sí, esa era la mentalidad. No entraba. El mismo Jesús en una ocasión le dijo, ¿por camino de qué? De gentiles, no vayáis. Porque en ese momento no estaban preparados. ¿Ve? Pero ellos se quedaron ahí limitados. Y por eso es que Dios entonces escoge a Pablo de Tarso, que es la actual Turquía. Pablo está ¿qué? Relacionado con el mundo gentil, porque el lugar geográfico donde Pablo crece y se desarrolla es un pueblo donde está lleno de gentiles, ya está acostumbrado. En el caso de los discípulos que eran de Galilea, dime tú, eran nacionalistas, estaban ahí en una región que el contacto con gentiles era muy poco, era muy nacionalista, muy cerrado. ¿Está viendo? Entonces Dios utiliza ese vehículo, ese motor de la Pax Romana, había una alianza, Roma había conquistado todo, por eso es que Pablo en su viaje misionero puede ir de Ponto a Galacia, Capadocia y así sucesivamente, porque la Pax Romana permitía acceder a todos esos lugares a través del transporte marítimo, el transporte terrestre, la carga que se enviaba, el comercio, el flujo comercial. Entonces Dios utiliza ese vehículo que ya existe ¿para qué? Para llevar y expandir el evangelio. ¿Ve por qué Jesús vino en ese tiempo específico de la historia? Porque era el escenario perfecto para él llegar, morir, resucitar y que el evangelio se expanda para alcanzar a los gentiles, para cumplir la promesa que se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Dios tiene que utilizar lo que ya existe, lo que ya él había permitido a través de la historia para dejar que todo fluya. Y utilizó el griego porque era el idioma general. Es como ahora el inglés. Yo le había dicho a ustedes, usted escribe un libro en español y lo van a consumir en Latinoamérica y España. Escribe un libro en mandarín, lo van a consumir nada más en China. En coreano, nada más en Corea. Pero si lo escribe en inglés, lo van a consumir en toda parte del mundo. Y por eso es que las primeras escrituras de Pablo y todas las cartas y lo que se escribe del Nuevo Testamento se hace en griego,
porque el griego era el idioma, el lenguaje de la época, el lenguaje común. Ya los judíos en casa, obviamente, hablaban el hebreo porque se enseñaba en casa todavía, el arameo, que también era el idioma que hablaban los judíos en el flujo comercial y todo, pero el griego era universal. ¿Está viendo? Por eso Pablo tiene acceso a expandir el evangelio, porque manejaba con precisión el griego. Hablaba griego, hablaba hebreo y hablaba arameo. Dios va a utilizar lo que ya tú posees para expandirlo y multiplicarlo. A veces la gente cree, no te prepares. No, ¿y para qué tú vas a aprender eso, mijo? No pierdas tu tiempo. Ajá. Entonces Dios, que utilizaba la preparación que ellos tenían, ¿por qué se quedaron ahí limitados los apóstoles? ¿Por qué? Porque se cerraron a su mentalidad. Sin embargo, Pablo era un políglota, manejaba varios idiomas y llegaba a los griegos, hablaba con los filósofos. ¿Por qué? Porque tenía la preparación. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la iglesia ahora que no te prepare, que no estudie, que no te capacite? Hay un tema, ¿no se acuerdan? Que el aceite va a cesar ¿cuándo? Yo le di un tema a ustedes para el mensaje. El aceite va a cesar ¿cuándo? Cuando las vasijas se agoten. Cuando la vasija se agote. Vasijas. La revelación de Dios sobre nuestra vida va a cesar hasta donde tú te limites. Tú te quedaste de escuelita bíblica, tú te vas a quedar en escuelita bíblica toda la vida. Ay, maestro, suena fuerte lo que está diciendo. Parece piedra, pero no es piedra. Si no es piedra, ¿qué es entonces? Maná, cielo. Es maná y no hay maná. ¿Está viendo? Entonces usted se quedó en escuelita bíblica, se va a quedar ahí. Usted hizo un instituto, va a llegar a ese nivel de instituto. Usted después de esto dice, vamos a ser diplomados, sigue. Usted después de eso dice, vamos a hacer una maestría, vamos a seguir estudiando, vamos a comprar libros, vamos a expandir el conocimiento para alcanzar a otros. Usted le sienta a un cristiano ahora de cualquiera, un ateo al lado, y se va a turbar, no va a saber qué decirle, porque ¿cómo tú lo vas a contrarrestar? No, lo espiritual, nada más lo entienden lo espiritual, ustedes no entienden eso. Con eso tú no vas a predicarle a ningún ateo. A los gnósticos, a los que tienen idea desviada, no es nada más con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu de Dios y el fuego es para una cosa, pero cuando Pedro habló, no habló de Espíritu Santo y fuego, le habló de la palabra y se fue a lo que él conocía. Acuérdense, nuestro padre Abraham, nuestro antepasado, y lo trajo a colación y hizo una conexión. ¿Cómo se llama eso? Hermenéutica. Primero hizo exégesis, que es ir a lo que ya estaba escrito, y luego trajo una aplicación hermenéutica, que es lo que significa para hoy. Lo que pasa es que él no te va a decir, ahora voy a aplicar hermenéutica. No, porque ese término no existía ahí, es un término teológico. Pero lo que Pablo hacía era eso. Acuérdense de la historia de Sara y de Agar. Una era la esclava, otra era la libre. Utiliza una analogía, conecta esa historia y la materializa y la conecta con la iglesia de hoy. Ya no somos hijos de la esclava, ahora somos hijos de la libre, ahora somos parte de la promesa. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo él? Lo que ya él conoce, conectar una historia, darle una reinterpretación y conectarla con el público que la necesita. ¿Cómo se llama eso? Eso es hermenéutica, eso es teología bíblica y sistemática. Es que la teología no es simplemente para usted decir yo soy teólogo, es para usted saber conectar, adaptar la palabra a cada público. Por eso Pablo tenía esa versatilidad, porque Pablo manejaba cultura hebrea porque era judío de nacimiento, pero manejaba la cultura griega. Por eso entraba en el areópago y predicaba y hablaba y le mostraba con su misma palabra y lo que ellos conocían, y tenía un mayor alcance y un impacto. Mucha gente hoy día no tiene impacto ni alcance ni en las redes ni en lo personal, porque se quedaron limitados y estancados. Porque se rehusaron a recibir el conocimiento. Yo felicito a todo el que está aquí recibiendo esta clase, porque hay que ser un valiente. Entonces a veces los mismos pastores, no, ya yo soy pastor y ya yo no necesito estudiar. Ajá, pero Jesús era Jesús y Jesús estudiaba. ¿Ve? No, yo soy un evangelista ya internacional. Sí, pero te va a quedar ahí, internacional ahí, te va a quedar ahí mismo. ¿Ve? No, yo soy un profeta, ya yo no necesito nada de eso. Ajá, ¿quién te dijo a ti? Los profetas iban a una ¿qué? A una escuela, a una casa. La casa de profeta, ¿qué era? Un centro de estudio de Torá. Estudiaban la palabra. Pues era profetizando veo. No, no era veo, era acorde a lo que ellos recibían. No se ríe, Emiliana, que yo sé lo que le estoy hablando. Son 28 años en el camino. O sea que yo he visto de todo. Conozco al cojo sentado, el ciego durmiendo y el mudo callado, para que sepa. ¿Está viendo? Esos profetas estudiaban Torá, estudiaban, se preparaban.
Entonces hay que tener un balance, preparación, obviamente, y tampoco puede descuidar su relación con el Espíritu de Dios. Yo siempre soy coherente en cuanto a eso. Usted tiene que tener un balance, estudie, prepárese, pero no descuide su relación personal con Dios. ¿Está viendo? Porque eso era lo que le daba la explosión, el dunamis, que tenían el conocimiento de la palabra, porque cuando ellos predicaban, ¿de qué hablaban? Kibaraya Samalaya, no, hablaban de la Torá, pero conectaban esa Torá con la revelación nueva. ¿Ve? El vino nuevo no lo echaban en odre viejo porque lo reventaba, tenía que ser un odre nuevo, porque era una revelación nueva, fresca. La revelación de Dios son nuevas cada día, pero tú tienes que actualizar tu mente, que es el recipiente. Si tu recipiente es un recipiente viejo, wow, maestro, como que se salió de la clase. Déjenme tranquilo, que yo sé lo que estoy hablando. Una cosa es lo que yo preparo aquí, otra cosa es lo que Dios dice que hay que decir esta noche. Ustedes saben cómo que yo me manejo. Oye, tiene una mentalidad vieja, obsoleta, atrasada, y quiere una revelación nueva. Cuando esa revelación nueva llegue a tu mente, la vas a reventar. ¿Por qué? Porque el vino nuevo no se echa en odre viejo. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Lo que yo traigo es algo nuevo y ustedes están atrasados, soletos. Por ende, cuando la palabra que yo traigo, que es nueva, que es una revelación fresca, entre en ustedes, ustedes no la resisten y explotan. Sugiere, pendiente, sugiere. Y lo sugiere de aquí. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, porque ellos eran legalistas, estaban tan arraigados a lo que aprendieron. No, nuestros padres nos enseñaron. No, los ancianos dijeron. Olvídate de lo que dijeron los ancianos. Enfócate en lo que dijo Dios y lo que dice su palabra. Por eso Jesús todo lo que decía era la palabra. Ustedes leyeron, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo os digo, ve, estaba tratando de romper con esa mentalidad que yo tenía. Entonces a ustedes yo los felicito. Los que están aquí, los que están ahí, que se están preparando, ustedes son héroes, porque ustedes son parte de esta nueva generación que va a romper con los parámetros. Por mucho tiempo no han tenido nosotros como que los pentecostales no estudian ni se preparan. Cada vez que salga uno diciendo eso, va a salir uno de ustedes a decir, espérense, que no todos somos iguales. Espérense que hay un remanente que se prepara. Espérense que hay un remanente que conoce, que estudia, que busca evidencia arqueológica, que busca datos científicos para comprobar lo que la Biblia ya dijo. Entonces, cuando tú conectas eso, entonces tú eres un dunamis, una explosión. Eso era lo que hacían los apóstoles. Yo siento su presencia muy linda en esta preciosa noche y lo voy a dejar hasta aquí porque si sigo, me dan las 3 de la mañana aquí y no me apago y tenemos 1 hora y algo ya. Quiero abrir los micrófonos para ver si tienen algún aporte, tienen alguna pregunta. Esta parte aquí vamos a durar por lo menos 3 clases de historia de la iglesia y de hechos, porque esto es demasiado profundo y la iglesia tiene que volver ese fundamento. Tiene que volver. La iglesia se salió hace rato de la iglesia de hechos y de la verdadera iglesia de Jesús. Llévense de mí que después que ustedes reciban esta clase, ustedes van a decir, wow, verdaderamente que estamos desconectados. No es volverse judío, no es volverse al judaísmo y a los rituales y a la tradición, no. Es conectarse a la iglesia original, al fundamento que ellos tenían. Dice Fabiola, muy profundo. Dice Dayana, Jesús le está actualizando el software. Y dice así mismo, conectarnos a la fuente. Yo tengo una conferencia que habla de eso. Volviendo a nuestras raíces. No volverse a la raíz hebrea para usted volverse una secta. Porque ahí es que está el problema. Es usted conectar con la esencia original de los apóstoles. Con el verdadero mensaje de Cristo. Con la verdadera intención que ellos tuvieron cuando comenzaron a predicar el evangelio. Padecer por causa de Cristo. Todo eso lo vamos a hablar, pero estamos dando pinceladas. Mi gente, vamos a dejarlo hasta acá. Ustedes saben que la garganta mía no descansa porque yo soy maestro de escuela pública y el que es maestro aquí sabe lo que es tener 200 niños a diario. Esta generación fuerte. Y luego ustedes saben que dirijo un instituto aquí para la gloria de Dios y estoy dando clases, también están en cierre, un instituto teológico. Y bueno, aquí con ustedes, que ustedes son ya la cereza del pastel para cerrar con broche de oro en la noche. Dice Dayana, hay gente que debió estar aquí hoy. Claro, porque se han rehusado, se han quedado limitados y se van a quedar ahí estancados. Quiero saber si tienen alguna pregunta, si alguien quiere aportar algo, Maciel, adelante, si tiene alguna pregunta. Y en la otra clase vamos a seguir ahí. Yo tengo una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, profe, quería compartir que yo vi a una evangelista de allá de la República Dominicana
muy conocida, que ella dijo en un programa de televisión que ella no necesita hacer ningún curso teológico porque a ella le habla el Espíritu Santo, que lo que hacen curso teológico son gente que no tienen relación con Dios. Y yo, que alguna venita judía tengo porque yo amo el conocimiento, eso me dijo, wow, cuánta ignorancia hay todavía en nuestro pueblo. Solamente quería comentar eso, pero sí le tengo una pregunta, profe. Este, hasta el sol de hoy, los judíos todavía llevan ¿cómo se dice? Como la contabilidad de las generaciones, porque ellos saben que el Mesías viene de la casa de David, pero como los ortodoxos no han aceptado a Cristo como el Mesías, yo me imagino que ellos todavía andan llevando hasta el sol de hoy la generación hasta que le aparezca el supuesto Mesías que no ha llegado aún. ¿O me equivoco? Excelente esa pregunta, Amado. Sí, todavía se sigue guardando la genealogía en el mundo ortodoxo y los rabinos. Ellos tienen acceso a eso. Por eso, cada vez que aparece alguien que se profesa como el Mesías, que han aparecido muchos después de Jesús y todavía ellos lo siguen esperando, lo primero que se verifique es eso, su genealogía, de dónde desciende. Ellos todavía guardan esa información. Es parecido a nuestra acta de nacimiento, que tiene un folio, tiene un número de récord y se puede saber y ir exactamente a quiénes son nuestros antepasados. Eso mismo pasa en el mundo rabínico, todavía hasta la fecha. Cada vez que aparece un supuesto Mesías, lo primero que se comprueba es su procedencia, porque ellos entienden que esa es la raíz fundamental, tiene que venir de la tribu de Judá. Entonces eso siempre ellos lo comprueban. Obviamente pueden comprobarlo 1000 veces y van a seguir esperándolo porque ya hace tiempo que él se manifestó. Vino a lo suyo, pero ellos no entendieron. Está bien. Entonces, excelente la pregunta. Dice Jennifer, wow, muy fuerte, uno siempre tiene que buscar el conocimiento. Claro, por eso pereció el pueblo, por él se lo dijo. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Pero ¿qué conocimiento hay? La gente no sabe, la gente cree que conocimiento ahí es de saber. Pero ahí aparece la palabra da'at en el hebreo, que tiene que ver no solo con conocimiento, sino con conciencia. No es acumular información como nosotros entendemos. Tiene que ver con un saber, pero un saber profundo, una conexión íntima que eleva el intelecto y que está relacionado con la práctica y lo espiritual. Ese conocimiento ahí es un conocimiento que obedece y practica, no que se quede en lo teórico nada más. Anoten esa palabra para que ustedes vean ahí. Conocimiento, que habla de da'at, para que ustedes vean la profundidad que habla. Y la gente cree que conocimiento ahí nada más de saber. No tiene que ver nada con eso, con saber. Va más allá. Entonces, nada, ¿quién más tiene alguna pregunta? Si quieren hacer un aporte, también lo pueden hacer. Pero que sea breve así mismo, 1 minuto, para darle chance a los demás y que no se haga muy extenso. Vamos a ver. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Y si quieren preguntar algo, pueden hacer. Bueno, hay gente que se puso guapo, parece. Me disculpan. En la próxima clase vengo un poquito más suave. Un poquitico más suave. Se lo prometo. Maestro, yo siempre me he preguntado, o sea, es como una pregunta que tiene su respuesta, pero ¿cómo hay personas que después de tener, digamos que cierto conocimiento de la palabra, más de lo común, o sea, del común denominador que tiene la mayoría, puede volverse después, o sea, de conocer tanto de Dios, de predicar la palabra, para atrás, para el judaísmo, para las liturgias, cosas que se judaizan, como que nosotros fuésemos, no sé, descendientes directos de esa tribu, sí, que tenemos que llevar esas leyes, esa liturgia, cuando a libertad nos llamó el Señor. Entonces vuelven Sí, bueno, esa parte ahí es tratar de no caer en el legalismo religioso. Y eso no solo pasa en el judaísmo, de volverse judío. No, eso pasa también en el dogmatismo. Cuando nosotros caemos en un dogma, no necesariamente conectado al judaísmo, pero caemos en un dogma y lo volvemos como si fuera una doctrina bíblica. Eso pasa en muchísimos ámbitos y en muchísimas líneas de pensamiento. La gente crea una idea, crea un dogma y quiere poner ese dogma como si fuese Dios que lo estuviera diciendo, cuando no tiene ningún sustento bíblico. O tuvo un sueño, tuvo una revelación. Eso pasa con la mayoría de religiones. ¿Ustedes no sabían eso? Todas las sectas y religiones que existen están basadas en el dogmatismo.
Fíjense, no voy a mencionar el nombre porque esa materia ustedes la dieron, bueno, la de sectas y religiones. Pero si se va, por ejemplo, está bien, vamos a decirle, si se va, por ejemplo, a los testigos, tienen a Roosevelt, que tuvo una revelación. Si se van al adventismo con Elena G. de White, si se van al mismo, los mormones, tienen a Joseph Smith, que tuvo una revelación, un sueño, y según lo que él se le reveló, fundó ahí. Si se van al mismo Islam con Mahoma, también. O sea, todas están basadas en quién, en la revelación de un hombre y la idea de un hombre. Pero el fundamento de la iglesia nunca fue la revelación de un hombre, fue la revelación de Cristo. Él fue el fundamento, él fue la roca. La iglesia universal católica entonces la fundamentó sobre Pedro, porque no entendieron ese pasaje donde le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca. Pero ahí en griego, que usted tiene que leerlo porque en español eso se distorsiona. Le dijo, tú eres Petro, porque Petro es Pedro, roca pequeña, y sobre esta Petra, que es una roca grande, hablando de él, voy a edificar mi iglesia. La iglesia universal pensó que Jesús estaba dejando la iglesia en manos de Pedro. Pedro era un hombre común y corriente, con más problemas que tú y yo. ¿Cómo Jesús, conociendo a Pedro, le va a entregar la iglesia? Usted ve lo que pasa cuando usted no conoce la cultura ni los idiomas. ¿Ve por qué es necesario estudiar? Los mismos padres de la iglesia cometieron ese error y que Pedro es el papa primero y fue donde Jesús estableció la iglesia. Dice Petro, búsquenlo en griego. No tiene que saber griego, busca un diccionario y busque esas dos palabras. Petro, que es piedra pequeña, y Petra, que es una piedra grande, un peñón en dominicano, para que me entienda. O sea, lo que Jesús le dijo, tú eres Petro, una piedra chiquita, y sobre esta roca entonces es que se va a fundamentar la iglesia. ¿Cuál roca? Hablando de Jesús, porque él dijo que él era la roca inconmovible. ¿Ve lo que pasa cuando uno no estudia? Entonces eso mismo pasa, para responder a su pregunta, amada, cuando la gente estudia y quiere caer en el legalismo, pero no está fundamentado sobre la roca. Cuando usted tiene un fundamento bíblico, cuando usted tiene un fundamento teológico, cuando usted conoce la doctrina de la salvación, usted puede estudiar lo que sea que usted estudie y nadie lo va a sacar de ahí. El problema es que la gente empieza a estudiar y no tiene un guía. No, yo no necesito maestro. Yo no necesito que nadie me instruya. Entonces el Espíritu instruyó a unos apóstoles, a unos maestros, a unos profetas. Esos maestros están ahí de balde, porque no dejan que los guíen. Y como no dejan que los guíen, entonces terminan dando vuelta en el desierto como el pueblo de Israel, porque no permitieron que lo guíen. Dios mandó a Moisés para que lo guíe y debían de llegar a la tierra prometida, pero ellos no se dejan guiar de Moisés. Entonces, ¿cómo se quedaron? Y ahí se quedan con Montesanto, fiesta en el desierto, y se quedan 40 años. Entonces eso mismo pasa con todo aquel que no se deja instruir. Obviamente tampoco usted se puede dejar guiar e instruir por cualquiera que aparezca por ahí. Tiene que ser alguien que tenga un fundamento también, que tenga una relación con el Espíritu de Dios y que esté fundamentado en la palabra. Cuando usted unifica eso, no hay forma. Por eso yo soy muy cuidadoso a quien yo escucho, a quien yo sigo, a quien yo considero mi maestro. ¿Está bien? Porque es que yo voy a dar lo que yo reciba de esa persona. Entonces por ahí va. La tradujeron con Google Translate. Bueno, yo creo que ni Google Translate. Google Translate lo hubiera traducido un poquito más sencillo. Raudy y luego Felipe, ahí cerramos. Adelante, Raudy. Pregunta. Dios bendiga. Que quería leerle un verso de la Biblia, versículo donde habla de lo que usted estaba hablando casi ahora mismo, del conocimiento, que habla el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, verso 22 al 25. Y dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estaría engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvidó lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Amén. Ese hizo trampa, Raudy, ahí, porque esa era su tarea. Pero está bien, ahí usted le dio un adelanto
de lo que yo dije y lo confirmó en la palabra. Ese tipo de conocimiento, lo explica exactamente ahí. No es algo que tú recibes y te aprendes, es algo que tú pones en práctica, pero más ligado a la revelación. Anoten la palabra dar, investiguen a nivel profundo. Conecten con ese pasaje ahí que leyó el amado. Y ustedes van a ver el dunamis que se va a manifestar. Excelente. Felipe, adelante, ¿tiene una pregunta o va a ser un aporte? Un aporte también, siguiendo el mismo ritmo de Rowdy, de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos, porque a veces nosotros sacamos un texto fuera de contexto si no estamos bien afirmados en la palabra. Muchas gracias, amado. Incluso esa palabra ahí que aparece en el Génesis. ¿Ustedes recuerdan el árbol? Voy a dar una pista y lo voy a dejar ahí, para que no duerman esta noche. Habían dos árboles, el árbol de la vida y el otro. El árbol de la muerte. El del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento. De conocimiento del bien Y del mal. Investiguen esa palabra ahí que aparece, el conocimiento. ¿Cuál era? Y ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Mi gente, vamos a dejarlo hasta acá porque si seguimos hacemos una vigilia. Vamos a dar gracias al Padre por esta clase, repasen, yo le voy a enviar el material. Seguimos en Hechos. Investiguen los 7 periodos de la iglesia de Hechos, porque había que hacer una pausa aquí para hablar de historia de la iglesia. El pastor Sandy me pidió que reforzáramos un poquito esa parte, entonces en Hechos es que está la base de la historia de la iglesia y vamos a hablar un poquito de los periodos apostólicos. Entonces anoten ahí para que puedan participar en la otra clase. Los 7 periodos de la iglesia. Yo le voy a mandar un libro también para que ustedes lo estudien o lo tengan como fuente y vamos a dialogar sobre esos 7 periodos, cómo la iglesia fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy conocemos. Entonces, si conocemos la genealogía, podemos volver al origen, ¿sí o no? Por eso es necesario conocer cómo la iglesia fue evolucionando y todas sus etapas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tú vas desde el 1 contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, si tú quieres volver al 1, ¿qué tienes que hacer entonces? Si ya tú conoces los números. ¿Conteo qué? Regresivo. Exacto. Entonces, si usted conoce todas las etapas que tuvo la iglesia y a través de todas esas etapas fue como deformándose un poco del diseño original, lo que hay que hacer es volver de nuevo atrás en retrospección hasta caer de nuevo al diseño original. Ahí tienen otro tema para el domingo. Y hay una frase que dice, maestro, que el que no conoce su historia Exacto. está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla, así es. Entonces, no es volver a usted convertirse en judío, porque la hermana preguntó ahorita por eso, es usted volver al fundamento de la fe, que está ahí en Hechos. Mi gente, vamos a dejarlo hasta acá, vamos a dar gracias al Padre, esta clase estuvo buena, poderosa. Hasta a mí Dios me habló y me dio mi fuetazo. Así que todo el mundo tocó un pedacito. ¿Alguien desea orar, dar gracias a Dios? Si alguien está agradecido y recibió una palabra, pues puede orar. Amén. Adelante. Señor, te adoramos, te bendecimos, aceptamos tu nombre, le damos